uno de los extremos, donde se termina esa hebra, el carbono 3 del azúcar queda libre. Por lo tanto, a ese extremo lo denominamos extremo 3'. Mientras que en el otro extremo, en el extremo opuesto, el grupo fosfato queda libre, porque es ahí donde termina la hebra, es donde se terminó la molécula de ADN. En ese extremo, donde tengo el grupo fosfato unido al carbono 5', lo denominamos extremo 5'. Que la molécula de ADN tenga dos hebras que son antiparalelas se debe a que en una de las hebras tengo un extremo 5', pero en la hebra de enfrente, en la complementaria, el extremo es el opuesto, el extremo 3'. Esto indica que las hebras son complementarias entre sí, pero corren en direcciones opuestas. Son antiparalelas. Cada uno de nosotros tiene en su ADN las bases nitrogenadas ordenadas de una manera única, particular, casi como si fuera una huella digital. De hecho, conocer esta secuencia del ADN permite determinar, por ejemplo, la paternidad de un niño o, en todo caso, en la escena de un crimen, saber si esta persona fue o no el autor. Fuimos a consultar al doctor Daniel Corach, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, para entender cómo la utilización del ADN de esta forma permitió identificar a algunas de las víctimas de la dictadura militar. Desde el punto de vista de la identificación personal, el hecho de poder disponer de una herramienta que haga que un resto, como por ejemplo esqueletos de las fosas comunes que se produjeron durante la dictadura militar, pudieran ser identificados o correlacionados, constituyó un real avance y un gran aporte que ofrecía la investigación molecular. El análisis molecular de estos restos nos permitió, por un lado, reconstruir individuos, dado que conjuntos de huesos no siempre podían ser simplemente reconstruidos, y por otro lado, correlacionar la información presente en estos huesos, en estos cadáveres, con individuos vivos a través de la comparación de los marcadores genéticos. La identificación en la actualidad se basa en la comparación del perfil genético de un resto con la información genética de las personas vivas relacionadas potencialmente con ellos desde el punto de vista biológico. En un futuro, tal vez no demasiado alejado, se podrán generar bases de datos de nacidos vivos. Y sería algo tan informativo como lo son los bancos de datos dactiloscópicos. Y por lo tanto, el análisis de una evidencia forense nos va a remitir inmediatamente a la información genética de alguien que en algún momento nació y cuyos datos genéticos están almacenados en alguna base de datos disponible. Ya vimos qué estructura tenía el ADN y qué utilidades tiene. Pero la pregunta es, si todos nacemos de una sola célula, ¿cómo pasa la información de una a la otra? Para eso conversamos con el licenciado Gastón Vestergaard. Él nos va a explicar de qué se trata la replicación del ADN. ¿Qué quiere decir que el ADN se divide? En el mecanismo de replicación del ADN intervienen numerosas enzimas. Una de ellas es la helicasa. La helicasa es la encargada de abrir la molécula de ADN separando las dos hebras. Cada una de las hebras va a servir de molde. Recordemos que el ADN tiene complementariedad de bases. Si acá tenía una T, timina, enfrente tenía una A, adenina. Esa complementariedad de bases es fundamental para entender el mecanismo de la replicación, dado que otra enzima, la ADN polimerasa, va a ir agregando uno a uno los nucleótidos complementarios a su hebra molde. Por ejemplo, donde yo tenía una guanina, va a agregar una citosina. Donde tenía una timina,
agregar una adenina, y así sucesivamente hasta terminar la replicación. Sin embargo, hay una restricción. La ADN polimerasa solo agrega nucleótidos en una dirección, 5'3'. Por lo tanto, una de las hebras va más rápido que la siguiente, que va retrasada. El material genético, o sea, la molécula de ADN, contiene las instrucciones para que cada célula funcione de una determinada manera. En realidad, tiene que ver con la capacidad para que cada proteína sea sintetizada. Pero las proteínas se sintetizan en el citoplasma y las instrucciones están en el núcleo. ¿Quién las lleva de un lugar a otro? Para entender este proceso, vamos a conversar nuevamente con el licenciado Gastón Westergaard, que nos va a hablar de traducción y transcripción.